Los motores eléctricos de inducción son responsables de mantener en operación un infinito número de procesos industriales, transformando la energía eléctrica en energía mecánica de rotación útil y transferible para otros equipos como compresores, bombas, turbinas o ventiladores por medio de sistemas de transmisión o acoples. Es por ello que no exageramos al momento de mencionar que además de ser uno de los equipos con mayor grado de utilidad dentro de las industrias, son los encargados de mover todo el aparato industrial y que su falla repentina podría ocasionar una gran pérdida en los indicadores de productividad de las fábricas. Vamos a reconocer las partes que componen el motor eléctrico de inducción, para luego ver cómo es que este funciona internamente. Comenzamos inmediatamente a identificar la cubierta frontal. Es la primera pieza que se desmonta al momento de desarmar el motor eléctrico. Luego tenemos los rodamientos que son dos, uno en este lado y el otro en la parte trasera, luego lo veremos. Estos rodamientos sirven como apoyo y se colocan en el rotor. Transfieren cargas desde el eje al bastidor del motor, manteniendo un espacio de aire pequeño y persistente. Seguimos y nos encontramos con el rotor. Vamos a definir el rotor a detalle más adelante, no se muevan de ahí. En conjunto al rotor está el eje, que es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación de una pieza o de un conjunto de piezas, como una rueda o un engranaje. Luego está la carcasa del motor, que tiene como función principal proporcionar protección mecánica al devanado, cubriendo las partes internas del motor. Ahora tengo el devanado y las bobinas del motor por separado para dar mejor detalle de las partes internas de la carcasa. El estator es la parte estacionaria del circuito electromagnético del motor y suele estar formado por bobinas o imanes permanentes. El núcleo del estator está formado por láminas metálicas finas, denominadas laminados. Estas laminaciones se utilizan para reducir las pérdidas de energía que se producirían si se utilizara un núcleo sólido. Independientemente de que se trate de máquinas síncronas o asíncronas, es en el estator donde se genera el campo magnético responsable de inducir corriente en el rotor. La caja de conexiones. Su función principal es alojar los conectores y cables para la entrada de suministro eléctrico, debiendo estar en buenas condiciones para evitar choques eléctricos o entrada de contaminantes externos. Adicionalmente, los motores disponen de terminales para la puesta a tierra situados en el interior de la caja de conexiones, fabricados en latón y que garantizan un perfecto contacto eléctrico. Este es el mismo estator desde otra vista, no es que existen dos estatores, no. Yo hice uno con la combinación de las bobinas y los mostré combinados. Este de aquí sería como se ve en la vida real en un motor eléctrico alojado en la carcasa. Esta es la tapa trasera donde se aloja el segundo rodamiento que mencionamos al inicio. Luego tenemos el ventilador, quien como sabemos genera una ventilación dentro del motor para mejorar su enfriamiento. Y por último tenemos la tapa de protección. Cuando una corriente trifásica recorre a través del motor, algo interesante pasa, y es que produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mejor, considere un devanado trifásico simplificado con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente trifásica, será mostrada en un instante, en particular con variación en la corriente AC. Los campos magnéticos toman una orientación diferente, como se ve. Para estas 3 posiciones está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnético es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, ya que el campo magnético está fluctuando. Una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado. De acuerdo con la ley de Lorentz, el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. La corriente trifásica AC, pasando a través de un estator, produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De ahí el nombre, motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción, que en este caso es uno trifásico.
Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. ¿Pero a qué velocidad rotará el rotor? Para obtener respuestas, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna FM inducida y corriente, esto significa cero fuerzas en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio, pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, la corriente inducida y la fuerza se elevará otra vez y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia, en pocas palabras, en un motor de inducción la energía eléctrica es ingresada a través de un estator y emitida por el motor. La rotación mesiánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor, como lo vimos dentro de sus partes internas que lo componen hace unos minutos. Bien, eso sería todo para cubrir la parte más básica sobre los motores eléctricos de inducción. Si quieres seguir aprendiendo más con nosotros, te invitamos a seguir viendo nuestro contenido y seguir